Putin se venga de Kiev con ataques masivos. ¿Qué hay realmente detrás de los nuevos ataques del Kremlin? Lukashenko recibe una dura advertencia de Macron, y en la frontera con Bielorrusia, Ucrania vigila atentamente cada movimiento de los rusos. ¿Se está preparando una nueva amenaza desde el norte? ¿Y por qué Occidente de repente ha intensificado los contactos con Minsk y las nuevas amenazas de los rusos de atacar Bankova y borrar Kiev de la faz de la tierra? Y antes de que empecemos, denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y yo soy Nina Korchatze y estamos juntos en el foco de las noticias. Mientras la propaganda rusa intenta convencer al mundo de que el desfile del 9 de mayo fue un triunfo, los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra presentan una versión completamente diferente. El ataque masivo contra Kiev no es solo una cuestión de necesidad militar. Se trata de humillación, miedo y del intento de Putin de mostrar fuerza tras el fallido Povedobesie. El dictador ruso, Vladimir Putin, dio la orden de uno de los ataques más masivos contra Kiev. No es casualidad que haya sido justo después del 9 de mayo. Según los analistas del ISW, el Kremlin intentó contrarrestar la ola de críticas que se desató contra el desfile de la victoria ruso. Incluso antes del propio desfile, Moscú literalmente lanzaba amenazas. Funcionarios y propagandistas rusos asustaban a Ucrania con ataques al centro de toma de decisiones y mencionaban constantemente el misil balístico Oreshnik. Decían que si Ucrania se atrevía a atacar el desfile en Moscú, la respuesta sería inmediata y contundente. Pero el problema es que Ucrania nunca llegó a lanzar ningún ataque contra el desfile. Y ahí surgió una situación incómoda para el Kremlin. Durante varias semanas, las autoridades rusas promovieron la imagen de una fortaleza bajo amenaza, pero al final no ocurrió nada. Y según los analistas, las amenazas le servían a Putin no solo para intimidar a Ucrania, también ayudaban a ocultar los enormes problemas en la defensa del espacio aéreo ruso. Es decir, el Kremlin estaba creando de hecho un espectáculo informativo. Primero hablaban de un gran peligro y luego intentaban mostrarse como vencedores que supuestamente habían contenido el ataque. Pero incluso los corresponsales militares rusos empezaron a criticar abiertamente este espectáculo. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Según ISW, el ataque a Kiev fue un intento de Putin de borrar la humillación tras el desfile. Los analistas lo dicen claramente, el Kremlin intentó demostrar fuerza después de que el desfile recibiera amplias críticas, porque en lugar de la imagen de una gran superpotencia, el mundo vio algo completamente diferente. No había equipo militar, problemas de seguridad, pánico por posibles ataques de drones y una evidente inquietud por parte de las autoridades rusas. Por eso, después del desfile, Putin necesitó urgentemente una gran respuesta. Y esa respuesta fue el ataque a Kiev en la noche del 24 de mayo. Rusia lanzó 90 misiles de diferentes tipos y 600 drones contra Ucrania. Entre ellos, un misil balístico de alcance medio Oreshnik, que el Kremlin ha convertido en los últimos meses en un elemento de su propio chantaje nuclear. El principal objetivo fue precisamente Kiev. Los misiles y drones rusos atacaron edificios residenciales, escuelas e infraestructura civil. Un mercado de alimentos cerca del metro Lukyanivska también fue alcanzado. También resultaron dañados objetos culturales, el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Museo de Arte y el Museo de Chernóbil. Según los últimos datos, 87 personas resultaron heridas, entre ellas 3 niños. 2 personas murieron. Pero incluso dentro de la propia Rusia, este ataque provocó una reacción extraña. Los blogueros militares rusos empezaron a escribir abiertamente que los ataques parecían más simbólicos que efectivos. Dicen que los misiles cuestan millones de dólares, pero no aportan ninguna ventaja militar real. Es más, algunos corresponsales militares se quejaron de que el ejército ruso tiene serios problemas de recursos en el frente, mientras que el Kremlin gasta misiles costosos en ataques demostrativos para la imagen televisiva. Y esto es especialmente doloroso para Moscú en el contexto de la situación en el frente, porque la campaña de primavera-verano del año 26 para Rusia no se está desarrollando ni cerca de como quería el Kremlin. Las tropas rusas no están mostrando avances significativos. Las fuerzas ucranianas continúan con los contraataques y golpean eficazmente la logística rusa y los objetivos militares en la retaguardia. Y es precisamente aquí donde el ISW ve la principal razón del ataque a Kiev. Según los analistas, el Kremlin simplemente intentó desviar la atención. Cuando no hay grandes victorias en el frente, solo queda organizar ataques masivos contra ciudades civiles para crear una ilusión de fuerza para el público interno y asustar a Occidente.
Es decir, el ataque a Kiev no fue una demostración de confianza, sino, por el contrario, una muestra de lo nervioso que se está volviendo el gobierno ruso tras sus propios fracasos. Mientras la propaganda rusa vuelve a intentar sembrar el pánico sobre una ofensiva desde Bielorrusia, los guardias fronterizos ucranianos lo dicen claramente. Actualmente la situación en la frontera norte está bajo control, pero hay un matiz: la amenaza no ha desaparecido. En la frontera de Ucrania con Bielorrusia, actualmente no se observa acumulación de tropas ni traslado de una gran cantidad de equipo militar. Así lo declaró el portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Andriy Demchenko, durante una transmisión del telemaratón. La situación de seguridad en general afecta a nuestro país, por supuesto, dependiendo de la posición de Bielorrusia misma. Porque si hablamos directamente de la línea de nuestra frontera, pues afortunadamente en este momento no observamos movimientos ya sea de equipo, armamento o personal en las inmediaciones de nuestra frontera, ni tampoco, una acumulación de este tipo, afortunadamente, lo repito, no la estamos registrando. Pero en general, el hecho de que Bielorrusia, en general apoya al país terrorista, y el hecho de que las unidades de inteligencia estén viendo ahora que Rusia está presionando activamente a este país para que se involucre de manera más amplia en la guerra que Rusia ha iniciado contra nuestro país ya con sus propias fuerzas. Esto, por supuesto, representa un mayor riesgo para nuestro país y la posibilidad de una nueva invasión precisamente desde el territorio de Bielorrusia. Y aquí ya hay que considerar si serán las unidades de Bielorrusia o quizás Rusia trasladará fuerzas adicionales propias al territorio de Bielorrusia para volver a utilizar ese territorio. Y precisamente la tarea de las unidades de inteligencia ahora es monitorear activamente cómo se desarrollará la situación en la propia Bielorrusia, porque esto nuevamente ocurre en el interior del territorio de ese país y no en las inmediaciones de nuestra frontera. Y de hecho, esta información también debe desempeñar un papel clave para que tengamos todas las posibilidades y estemos preparados en cualquiera de las direcciones donde esto pueda ocurrir para contrarrestar todo lo que pueda venir desde el territorio de Bielorrusia. Según él, la situación cerca de la frontera permanece estable. Los guardias fronterizos ucranianos no ven señales de que Bielorrusia o Rusia estén preparando en este momento un grupo de ataque para una nueva invasión. Y este es un punto importante, porque tras las declaraciones del Kremlin y los constantes rumores de la propaganda rusa, el tema de una nueva ofensiva desde el norte ha vuelto a discutirse activamente. Pero Demchenko lo dice claramente: no hay un movimiento masivo de equipo ni concentración de personal cerca de la frontera. Al mismo tiempo, la inteligencia ucraniana observa mucho más allá de la simple franja fronteriza, porque el principal peligro no es lo que está justo en la frontera, sino lo que Rusia puede trasladar a Bielorrusia muy rápidamente. Según el portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Moscú sigue presionando a Minsk e intenta involucrar aún más al régimen de Alexander Lukashenko en la guerra. Y aunque ahora no hay un gran grupo militar ruso en Bielorrusia, la propia infraestructura para una posible invasión se está preparando gradualmente. Bielorrusia sigue desarrollando polígonos, rutas logísticas y objetos militares cerca de la frontera ucraniana. De hecho, se trata de la creación de condiciones que Rusia puede aprovechar en cualquier momento. Demchenko destacó por separado: si bien los militares rusos permanecen actualmente en territorio bielorruso, se trata principalmente de unidades logísticas o técnicas, es decir, la parte ucraniana no detecta aquellas fuerzas de infantería que podrían lanzar una ofensiva contra Ucrania hoy mismo. Y esta es una diferencia fundamental en comparación con el comienzo del año 22, cuando Rusia trasladó masivamente tropas a los polígonos bielorrusos antes de la invasión. Al mismo tiempo, Ucrania no puede ignorar por completo la dirección norte, porque Bielorrusia sigue siendo aliada de Rusia y, de hecho, cede su territorio para las necesidades militares del Kremlin. Y toda la logística que ahora está desarrollando Minsk potencialmente puede convertirse en parte de un nuevo escenario de presión sobre Ucrania, especialmente en el contexto de que Rusia, en los últimos meses, intenta crear la máxima tensión en varios frentes al mismo tiempo. Recordemos que la ola de nuevos temores respecto a Bielorrusia comenzó aún en abril, cuando Volodymyr Zelensky declaró que Rusia intenta involucrar a Minsk en la guerra de manera aún más activa. Y aunque en este momento no hay señales de preparación para una nueva invasión, los militares y la inteligencia ucranianos continúan vigilando atentamente todo lo que ocurre en el territorio de Bielorrusia.
Mientras el Kremlin intenta arrastrar aún más a Bielorrusia a la guerra contra Ucrania, Emmanuel Macron llama inesperadamente a Minsk y parece que esta conversación estuvo lejos de ser una simple formalidad. El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, y el líder francés, Emmanuel Macron, mantuvieron una conversación telefónica el 24 de mayo. Y el mero hecho de esta llamada ya se convirtió en un acontecimiento, porque no es el primer contacto tan directo entre París y Minsk en mucho tiempo. Los medios estatales bielorrusos de inmediato hicieron hincapié en un punto importante. Aseguran que la iniciativa provino precisamente de Francia. En Minsk intentan presentar esto como una señal de que Occidente supuestamente se ve obligado a volver a dialogar con Lukashenko. Oficialmente, las partes discutieron problemas regionales, las relaciones de Bielorrusia con la Unión Europea y los contactos bilaterales con Francia. Pero los detalles más interesantes no provinieron de las autoridades bielorrusas. Según la redacción bielorrusa de Radio Svoboda, Macron advirtió directamente a Lukashenko durante la conversación sobre el peligro de involucrar a Bielorrusia en la guerra contra Ucrania. Y las formulaciones allí fueron, muy duras. El presidente francés dio a entender que si Minsk acepta una intervención militar directa, las consecuencias para el régimen de Lukashenko serán catastróficas. De hecho, París le está enviando una señal a Lukashenko. Occidente ve cómo el Kremlin intenta utilizar a Bielorrusia para sus propios fines y quiere evitar la apertura de un nuevo frente contra Ucrania. Y aquí el contexto es importante. A pesar de la alianza formal con Rusia, el propio Lukashenko se ha comportado con mucha cautela en los últimos meses. Sí, Bielorrusia sigue proporcionando su territorio para la logística rusa, infraestructura militar y ejercicios, pero hasta ahora el ejército bielorruso no ha participado directamente en la guerra. Y parece que es precisamente esto lo que Occidente intenta evitar a toda costa en este momento. Más aún, los contactos entre Minsk y los países occidentales se han intensificado notablemente últimamente. Desde el verano del año 25, la administración Trump comenzó negociaciones directas con Lukashenko. El tema principal fueron los presos políticos y el alivio parcial de las sanciones. En diciembre del año 25, Estados Unidos incluso suavizó parte de las restricciones contra las empresas bielorrusas de potasa después de que el régimen de Lukashenko liberara a 123 presos políticos. Y ya en marzo del año 26, tras una nueva reunión con la delegación estadounidense, Minsk liberó a otro grupo de opositores. Pero en Washington subrayaron de inmediato, no hay ningún reinicio en las relaciones. Cualquier alivio de las sanciones depende directamente de si el régimen de Lukashenko detiene las represiones políticas y de hasta qué punto está dispuesto a apoyar la guerra de Rusia. Y ahora Francia también se está sumando activamente a este proceso. Por eso, la llamada de Macron no es solo un gesto diplomático, sino también otro intento de Occidente de evitar que Lukashenko arrastre definitivamente a Bielorrusia a la guerra a gran escala del Kremlin contra Ucrania. Y ahora me gustaría mostrarles otra noticia porque acaba de aparecer recientemente en el espacio informativo. Rusia insta a los extranjeros a abandonar Kiev lo antes posible y a los locales a no acercarse a la infraestructura militar y administrativa. Este es un nuevo comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Los ocupantes añadieron que los ataques serán dirigidos a los centros de toma de decisiones y puestos de mando. Y ahora quiero leerles algo. El canal ruso Z llamado Fighter Bomber escribe: los militares rusos están comenzando ataques sistemáticos contra empresas militares en Kiev. La Federación Rusa recomienda a los extranjeros abandonar Kiev lo antes posible y a sus habitantes no acercarse a la infraestructura militar ni administrativa. El ataque a Starobilsk colmó la copa de la paciencia. Los ataques rusos contra Kiev se llevarán a cabo en lugares de diseño, producción y preparación para el uso de drones ucranianos, así como en centros de toma de decisiones. ¿Y cómo podrían faltar ellos? Esto lo transmite el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Sí, por supuesto, entiendo la preocupación de los rusos por el ataque a Starobilsk. Allí murieron niños. Eso no está bien, de ninguna manera me alegra. Pero ¿quién responderá por el ataque en Kryvyi Rih en el área de juegos infantiles? ¿Quién responderá por el ataque a Okhmadit, donde estaban los niños enfermos de cáncer? ¿Putin? Dudo que Putin responda por esto. ¿Los rusos? No creo que ellos vayan a responder. Nadie va a pagar reparaciones. Esta es una noticia para que lo piensen. Gracias por ver. Denle like a este video para no perderse el próximo episodio. Suscríbanse al canal y adiós.